Dios santifica es el título de este mensaje. Estamos en esta serie de la gracia de Dios, hablando de las doctrinas de la salvación, considerando este mes de la Reforma, el mes de octubre. Los presbiterianos y muchas iglesias históricas festejamos este mes considerando el inicio de la Reforma Protestante, el 31 de octubre de 1517, con la exposición de las 95 tesis de Martín Lutero, y traemos esta fecha como un punto de referencia para dar tiempos de estudio en la palabra y tener sermones doctrinales acerca de ello. Es importante conocer la doctrina, nos fortalece, nos da seguridad, conocemos más a Cristo y sobre todo podemos compartir el Evangelio con otras personas. Primera de Pedro 3:15 es interesante, que nos dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande esperanza que hay en vosotros. Por eso siempre debemos conocer la Escritura, la doctrina, y poder compartir a Cristo con reverencia, con mansedumbre y de acuerdo a la Sagrada Escritura. Por ello esta serie de mensajes basadas en Romanos 8:30, que dice: a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó glorificó. Las doctrinas de la salvación, pensaba yo, va una atrás de otra, así como un abanico. A los que predestinó, llamó, justificó, adoptó, santificó y finalmente glorificó. Aparentemente es algo sencillo el llamamiento, la gracia, pero se extiende y se abre con muchos versos bíblicos y una obra muy poderosa, muy grande, muy hermosa de nuestro Padre Celestial por medio del sacrificio de Cristo y a través de la intercesión del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la santificación. Repito, hemos visto la predestinación, o sea, la elección, el llamamiento, la justificación, la adopción, y hoy veremos la santificación. 5 domingos que incluye el mes de la Reforma. Hay más doctrinas de la santificación, se desprende todavía el arrepentimiento para vida, que es algo también muy hermoso, pero vamos a centrarnos en la santificación a la luz de la primera carta de Pedro. Los invito a tener sus Biblias abiertas, vamos a ver varias citas bíblicas. Y bueno, vamos a ver qué es la santificación, cuál es el medio que nos permite acceder a ella y cómo podemos crecer en santificación. En primer lugar, definiendo santificación. ¿Qué es santificación? Es aquella obra de la libre gracia de Dios, es una obra, un proceso, no un acto como la justificación o como la adopción. Es una obra de la libre gracia de Dios por medio de la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios, somos capacitados para aborrecer el pecado y también somos puestos en capacidad de vivir piamente. La palabra pía es una palabra del castellano antiguo. Piamente significa vivir con santidad, tener vida devocional. Entonces, la santificación es eso, ¿no? Una libre obra de la gracia de Dios, por medio de la que somos restablecidos a la imagen de Dios, aborrecemos el pecado y vivimos piamente. La santificación es consecuencia de la adopción y la adopción es consecuencia de la justificación. Repito, es todo una secuencia. Es las doctrinas de la gracia. Vamos a ver este pasaje de Primera de Pedro como base y de ahí se van a desprender varias citas bíblicas. El verso 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué significa por tanto? Si vemos atrás los versos del 10 al 12 es algo interesante porque habla de lo que predicaron los profetas. Y nos dice que lo que ellos predicaron, verso 11, estaba en el tiempo indicado por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló a los profetas, pero no para sí mismos, sino para nosotros, para los cristianos. Ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. O sea que todo el trabajo de los profetas del Antiguo Testamento desembocó en nosotros. Tenemos ese privilegio. Por eso allá en Hebreos dice, pues los profetas no pudieron gustar lo que ellos predicaban porque no vieron a Cristo. El único profeta que profetizó a Cristo y lo vio pues fue Juan Bautista, que dijo: he ahí el Cordero de Dios. Pero Jeremías, Isaías, Daniel profetizaron de alguien para beneficio nuestro.
Ceñid los lomos de nuestro entendimiento significa prepararnos para acción, preparar nuestra mente para actuar y ejercer el control, el dominio propio, tener toda la esperanza en este mundo, ¿no? en la esperanza que nos da Jesucristo. Y ya entrando en materia, en el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes en vuestra ignorancia. Todo lo que hicimos antes de recibir a Cristo, pues lo hicimos por ignorancia, no conocíamos la ley. Ahora que la que conocemos, no podemos regresar a lo que hacíamos antes. Muchas personas añoran su vida pasada y eso no debe de ser. Aquí la palabra es muy clara. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No podemos voltear atrás, tomar el arado, pero ya no podemos voltear atrás. ¿Puede un hijo de Dios mantenerse en pecado? O sea, hemos sido adoptados por Dios, ya lo predicó el pastor Ever, somos hijos de Dios. ¿Podemos permanecer en pecado? Pues definitivamente no. Un hijo de Dios no puede permanecer en pecado. Por eso la palabra nos dice que no nos conformemos a los deseos que teníamos antes de conocer al Señor, porque vamos a perder la bendición de tener los beneficios que Dios nos da en su palabra. Sino, dice el verso 15, como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que olvidarnos de la vida pasada y buscar la santidad. Es lo que vamos a tratar de ver, el medio para lograrla y cómo crecer en ella en los segundos puntos, pero primero vamos a definir lo que es santidad. Pedí que pudiéramos leer este pasaje de Éxodo. Vamos a ir por favor un momento sin perder la lectura de Pedro a Éxodo y vamos a ver los versos, Éxodo 19, versos 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí es lo que me impacta, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Uno de los principios de la Reforma Protestante es el sacerdocio universal de los creyentes. Todos podemos, ¿qué hacía un sacerdote? Intercedía por el pueblo ante Dios. Todos, por medio de Jesucristo, creyendo, habiéndolo aceptado en nuestra vida y siendo Él Señor de nuestras vidas, podemos interceder por otras personas. Luego entonces somos sacerdotes, es un sacerdocio universal, porque muchos dicen, bueno, es que el voto de los nazareos era para los sacerdotes y la abstención de vino era para sacerdotes. Pues hermanos, si usted es cristiano, usted es un sacerdote, tal vez no ha tomado su papel, pero es algo profundo el ser cristiano, es bastante profundo, somos sacerdotes. Más los que somos padres de familia, peor aún, somos sacerdotes de nuestro hogar y debemos tomar nuestro papel, no obviamente apoyarnos en las esposas, pero somos sacerdotes. Y aparte, dice la palabra de Dios, un pueblo santo. Entonces me impacta el llamado a la santidad que hace el apóstol Pedro, pero obviamente está basado en la revelación del Señor, que está buscando eso, un pueblo que sea sacerdotes y gente santa. Es lo que debemos buscar, ser sacerdotes y gente santa. Los versos 10 al 16 nos muestra cómo el Señor iba a bajar en el Sinaí y se iba a presentar. ¿Qué es lo que iba a hacer el Señor al bajarse? Iba a dictar los 10 mandamientos. Su presencia iba a estar poderosamente en ese monte del Sinaí y por ello está pidiéndole a Moisés que le hable al pueblo y que le diga al pueblo que se santifique. ¿Qué significa? Pues que se ponga en comunión con el Señor. Es lo que está pidiendo el Señor a Moisés, y Moisés habla con el pueblo y le repite lo que el Señor le comenta. No estén preparados para el día tercero, verso 11, porque Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo. Verso 10, por eso dice, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Recuerden que una vestidura blanca implica santidad, ¿no? El Señor nos ha limpiado. Cuando estemos en la presencia del Señor, dice que nos da vestiduras blancas, es santidad. Y dice en el verso 12, no toquéis los límites del monte, cualquiera que tocar el monte morirá. Las condiciones de santidad del Señor en el Antiguo Testamento eran terribles. La obra de Cristo en la cruz es tremenda y como
bien decía Jonathan en la alabanza, nos abre el trono de la gracia y nos permite accesar confiadamente, porque antes acercarse al Señor era sumamente riesgoso. Incluso los sumos sacerdotes podían fallecer en el lugar santísimo, porque el Señor demandaba santidad plena. No lo tocará mano. Descendió Moisés, verso 14, del monte al pueblo y santificó al pueblo, oró por él y lavaron sus vestidos. Dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Es un espectáculo fuerte. Ahorita vamos a analizar un poco más. Recuerdo que hace algunos años algunos hermanos del presbiterio fueron a un congreso ahí por Puebla de Movipres, pero eran los días donde el Popocatépetl estaba erupcionando. Y me decía el pastor Santa Cruz, precisamente de aquí de la iglesia: no, hermanos, sí asusta. Yo he escuchado truenos y visto relámpagos, pero escuchar un volcán que va a erupcionar y se movía la tierra, se siente feo. Imagino que es lo que sintieron estas personas al ver que el monte estaba humeando y estaba temblando. Y posteriormente, ya en el capítulo 20, después de haber dictado los 10 mandamientos, dice el pueblo en el verso 19, Éxodo 20, 19: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. La concepción de la santidad es fuerte. Gracias a Dios, repito, por la sangre de Cristo podemos accesar, pero anteriormente estaba muy vetado. Y esto, la idea es que nos demos cuenta que el Dios que adoramos es santo, santo, santo. Es un superlativo. Le pedí al hermano Elías que compartiera con el grupo de alabanza el estudio de El Dios que adoramos, del doctor Naim Hayes, precisamente porque en la alabanza se debe de entender que estamos sirviendo a un Dios santo, santo, santo. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Desde estos tiempos del Éxodo está pidiendo el Señor: tengan temor del Señor, no pequen, ténganme temor, ténganme respeto, dense cuenta que esto es serio. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Estamos ante un Dios majestuoso, poderoso, pero a la vez podemos decir amigable, misericordioso, diría yo, por medio de Jesucristo. Pero no perdamos de vista que es un Dios santo, santo, santo. Regresando a la primera epístola de San Pedro, dice el verso 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, fíjense, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si yo digo que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es mi Padre, debo de conducirme con temor todo el tiempo de mi peregrinación. ¿A qué se refiere peregrinación? A mi vida. Tengo que conducirme con respeto y esforzándome. Ahorita veremos los medios, pero debemos tener ese temor del Señor. A veces lo vemos tan amigable que nos olvidamos que le debemos reverencia, le debemos respeto. En Filipenses el apóstol Pablo dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Usa las mismas palabras porque es algo muy grande que hemos descuidado, que la vida cotidiana, que las situaciones culturales nos hacen olvidar que estamos ante la presencia de un Dios poderoso. Por eso el espacio de Dios, obviamente Dios está en todos lados. Si voy a la playa, pues me tengo que poner un traje de baño, pero si yo vengo a su casa, donde es un lugar consagrado al Señor, debemos tener esa reverencia que el pastor Eber va a empezar a tocar en noviembre, esos temas, porque es necesario. A veces está una persona, cuando alguien está orando y yo llego de dar clases, me espero a que termine de orar, porque es un momento profundo de comunión con el Señor. Ya posteriormente paso. Si hay Santa Cena, pues lo más reverente posible. Si a veces que he llegado de misiones y hay Santa Cena y me ofrecen el pan y el vino, pues no lo tomo, porque si no escucho el mensaje no puedo participar. El mensaje es lo que le da, consagra los elementos realmente. Entonces hay que tener reverencia. Debemos de darnos cuenta que en este templo estamos ante la presencia de un Dios santo, 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 y por eso nos muestra el apóstol que nos conduzcamos con temor durante toda nuestra vida.
Algo que es una realidad es que no hay potencia humana que nos permita abandonar el pecado. El cuerpo jala hacia el pecado. A veces oímos una música y enseguida el pie empieza a moverse, no lo podemos controlar porque la carne jala al pecado, se vuelve hacia el pecado. Pero por eso el Señor nos ayuda, dice la segunda de Corintios, nuestra competencia proviene de Dios. Dios es el que nos va a dar esa fortaleza, pero debemos de estar conscientes que tenemos una debilidad. Juan Calvino decía que el Dios que tenemos, Él es glorificado y nosotros somos humillados. Tenemos que estar en una condición de humillación. Y quisiera ver varias citas bíblicas para respaldar el tema, ¿no? Quisiera que nos fuéramos un poquito atrás de San Pedro a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, versos del 1 al 8, la vida que agrada a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, versos del 1 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 8. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Están en las cartas del apóstol Pablo. Pues la voluntad de Dios, fíjense, es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, ser fieles a una sola esposa y respetar, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador en todo eso, como ya os hemos dicho y testificado. Y fíjense, otra vez insiste el apóstol, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El Señor nos da el Espíritu Santo para poder enfrentar esta lucha, pero nos ha llamado el Señor a santificación. Así que con el Espíritu Santo podemos tener ese triunfo sobre el pecado, porque humanamente es imposible. Debemos llegar al punto que tengamos que decir: qué bonito es no robar, qué bonito es ser fiel a mi esposa, qué bonito es no emborracharme, qué bonito es no apostar, no jugar, en fin, todo lo que conlleva la vida de pecado. Así pues, hermanos, habiendo definido la santificación, que es esto, ser restablecidos a la imagen de Dios, morir al pecado y vivir piamente, veamos cómo accesamos a la santificación, de los versos 18 al 23. Dice el verso 18 nuevamente en Pedro, por favor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Nuestro estilo de vida era vano, no tenía sentido, por eso estábamos todos desorientados antes de conocer a Cristo. Y no fuimos rescatados ni con euros, ni con dólares, ni con pesos mexicanos. Fuimos rescatados, dice el verso 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El rescate de mi alma, mi salvación, fue por medio de la sangre de Cristo, que a veces también lo hemos hecho una frase muy común. Realmente sí es la sangre de Cristo, ciertamente, pero es la vida de Cristo entregada por mí. Él murió por mí, es lo que debemos concebir, que Cristo se entregó voluntariamente para mi salvación, obviamente en un sacrificio sangriento, pero una obra de amor que hizo por mí, y por ello debemos considerar que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir por medio de este Cordero, por medio del Cordero de Dios. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Fue manifestado Cristo porque el Señor nos ama, y fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Hubo un consenso, un plan celestial. Otra vez vamos a aspectos doctrinales, se abre el abanico. El decreto eterno de Dios. ¿Cuál es el decreto eterno de Dios? Es decreto eterno, pero implica tres cosas: obras de creación, obras de providencia y obras de redención. Desde antes de la fundación del mundo, el decreto de Dios ya estaba decretando, valga la redundancia, la fundación del mundo,
la providencia del mundo, la conservación del mundo y el plan redentor, el plan redentor del Señor. ¿Cuál es ese plan redentor? El Evangelio de Cristo. Por medio de ese Evangelio del Señor Jesús tenemos ese acceso al trono de la gracia, y adicional a ello, por ese Evangelio del Señor, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras luchas diarias. Es por medio de la obra de Cristo en la cruz, por medio de su vida entregada, por medio de este Evangelio, que nos permite accesar a la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Hemos visto que al ser justificados, soy declarado inocente, justo ante el Padre por los méritos de Cristo, pero aún así tengo que rendir el fruto de la santificación, porque algunos dicen, bueno, ya estoy justificado, ya para qué me santifico. No puede haber, si hay justificación, la consecuencia automática es santificación. Yo voy a buscar un cambio de vida, un cambio en la manera de ser. El ejemplo máximo de santidad obviamente es nuestro Señor Jesucristo, es la persona que vivió en un mundo y no cometió pecado. Dice Hebreos 4 precisamente, que leyó Jonathan, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros somos tentados por, pues sí, huestes celestiales, pero ¿por quién fue tentado Jesucristo allá en Mateo 4? Por el mismísimo Satanás, el mismísimo Lucifer, el mismísimo diablo lo tentó, y después de 40 días de ayuno, que el Señor estuvo sin probar alimento. La fortaleza de Cristo es maravillosa, es un ejemplo tremendo, pero fue tentado por el mismísimo Satanás y Cristo triunfó. ¿Y cómo triunfó? Con la palabra. No dijo, a ver, ángeles, desciendan y destruyan al enemigo. No, Él triunfó a través de la palabra, porque nos estaba enseñando eso. Pero Cristo es el ejemplo máximo de santidad. Él no cometió pecado, y es importante entender eso, y que pongamos el Evangelio como algo vivo en nuestras vidas, ¿no? El Evangelio a veces pensamos que es nada más compartirlo con el no creyente. El Evangelio es para que yo lo viva, y vuelvo al ejemplo del abanico. El Evangelio es, lo vemos así, Evangelio, pero ¿qué es? Por gracia sois salvos por medio de la fe, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios es bueno y te ama, aunque te tiene que castigar. Envió a su Hijo Jesús a que muriera en la cruz por ti, y tú por fe al recibirlo eres salvo. Se abre el Evangelio en esos 5 puntos mínimos, pero tiene muchas implicaciones. Nos abre el trono de la gracia y nos permite que el Espíritu Santo sea enviado y sea quien nos ayude en este proceso de santidad. ¿Por qué está el Espíritu Santo aquí? Yo quisiera que viéramos el Evangelio según San Juan. Vamos a ver en San Juan dos citas brevemente, porque son importantes. Primero Juan 14, por favor. Juan 14, versos 16 y 17. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Dice el Evangelio, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Fíjense por qué vino el Espíritu Santo, porque Cristo, dice verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, Él pudo rogar al Padre: Padre, ya cumplí, ya pagué por los pecados, envía al Espíritu Santo. Se confirma adelantito en el capítulo 16, por favor, el verso 7, Juan 16, verso 7. Dice la Escritura, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mas si me fuere, os lo enviaré. Rogaré al Padre. Entonces, el que el Espíritu Santo more con nosotros es parte del Evangelio de Cristo, es fruto del Evangelio de Cristo. Otra vez, todo lo que implica el Evangelio es: Cristo murió por mí, yo por fe lo recibo, soy pecador, no puedo salvarme a mí mismo, pero Él me ha enviado, me ha salvado, me ha justificado, y aparte me envía el Espíritu Santo porque ya murió en la cruz y con ello puedo permanecer en santidad.
Así pues, el medio de acceso a la santidad es el Evangelio de Cristo, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y por último, creciendo en santidad, ¿cómo podemos crecer en santidad? ¿Cómo es que podemos lograr esa santidad sin la cual nadie verá al Señor? Lo vemos en los últimos versos, por favor nuevamente, Primera de Pedro, los últimos versos, es interesante esta parte, cómo crecer en santidad. Dice el verso 13, siendo renacidos, o sea, nuevamente somos criaturas nuevas, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios. El medio para que conociéramos el Evangelio y conociéramos a Cristo, ¿cuál es? La Sagrada Escritura. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, dice la carta a los Romanos. Por medio de la Escritura es que nosotros conocemos a Cristo. Hay personas que han leído un verso bíblico y con eso, por eso dice San Pablo la frase que a Martín Lutero le martilló, ¿no? El Evangelio es poder de Dios, dínamos de Dios. Un verso bíblico cambia vidas. La palabra de Cristo, la palabra de Cristo es la que nos hace conocer al Evangelio, recibir a Cristo en nuestras vidas. Es el medio por medio del cual Cristo nos revela su plan redentor y por el que podemos renacer a través de la palabra. Y obviamente nos dice el verso 24, todo ser humano muere, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Se termina, nuestras vidas terminan, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, nosotros vamos a fallecer, pero la palabra va a continuar y va a continuar hasta que estemos en la Nueva Jerusalén. 2000 años, ¿no? Más, 3500 años tiene esta Sagrada Escritura y ha sobrevivido persecuciones de muchas personas, de la Inquisición, de personas que quieren callar a Jesús. Aquí está la bendita palabra de Dios, permanece para siempre, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, la palabra de Dios es importantísima, es la que nos muestra y nos hace renacer. Obviamente ya Cristo hizo la obra, ¿no? y la revelación es completa, gradual, pero completa. Pero sin embargo, por medio de la palabra es que llegamos a conocer a Cristo y a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y pues aterrizo este punto en el verso 2 de la primera de Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento es a través de la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo debemos desearla? ¿Cuándo debemos desearla? Como niños recién nacidos. Bueno, aquí mamás jóvenes, creo que está Edith, nada más, no sé si anda por ahí. No sé si recuerda a esta Edith atrás. Cuando nació Mateo, ¿cada cuánto tomaba leche? Si no me equivoco, cada 3 horas toma un bebé leche. Cada 3 horas un bebé toma leche. Y sea de madrugada, sea de día. O sea, el bebé necesita la leche cada 3 horas y no sin reloj, pero tiene un reloj más fuerte que es el biológico y la pide y tiene que tomarla. Entonces nos está haciendo un reto muy fuerte San Pedro, el Espíritu Santo a través de San Pedro, ¿no? Desead como niños, como bebés la palabra de Dios. O sea que cada 3 horas tengo que estar leyendo la Sagrada Escritura en estricto sentido. Hermanos, la invitación para poder crecer para salvación, dice la última parte del verso 2, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos de tener la Biblia impregnada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todos nosotros. Siempre debemos tener muy presente la palabra, porque este es el instrumento por medio del cual crecemos en la santificación. La santificación, repito, es restablecer a la imagen de Dios, ser restablecidos a la imagen de Dios por medio del Evangelio y creciendo a través de la Sagrada Escritura. Entonces es importantísimo que la Escritura no sea parte de nosotros. Por ello el programa que hicimos hace algunos años de la Biblia regresa a casa, no proyectar la Escritura porque ya no traían Biblia, y es importante que tengamos la Escritura en el culto congregacional.
para estar todos en el mismo sentir. Yo tengo mi Biblia, una Biblia pequeña en mi portafolio, la tengo en mi celular para consulta, pero aquí la leo así porque yo estoy en el celular y me entra un correo, me entra un mensaje, se distrae uno. En el culto pues tengámosla en físico, y aparte que podemos movernos más rápidamente, pero la palabra de Dios es sumamente importante. Acuérdense de un bebé cada vez que la vean, ya tomé mi leche, pues ahí a leerla, o como decía el pastor Neri, cuando menos 3 veces al día, 3 capítulos después de desayunar, a mediodía y en la noche, pero tener siempre la palabra, porque es importante. Y termino nada más con 2 citas, una en un salmo hermoso que es el Salmo 119, los que gusten ir, Salmo 119, versos del 11 al 16. Es interesante ese salmo, muchas verdades de la palabra, pero dice el verso 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, ¿cómo puedo no pecar contra ti? Pues si tengo en mi corazón tus dichos. Si no quiero pecar, debo de tener tu palabra en mi corazón, la palabra de Dios en mi corazón. Entonces es indispensable, siempre cualquier pasaje bíblico desemboca en Cristo y en la palabra, porque son los elementos fundamentales de la revelación del Señor y de salvación, que es Jesucristo. Pero he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Cómo me los va a enseñar? Pues tenemos el maestro, el creador de la palabra, que es el Espíritu Santo. Si hemos recibido a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, nos va a revelar. Leemos un pasaje y vemos una cosa, y lo volvemos a leer el año entrante y vemos otra cosa, porque el Espíritu Santo nos va guiando. Entonces, la palabra de Dios es la que nos santifica, nos lleva para allá. Y termino en Juan 17. Otra vez en Juan 17, la oración sacerdotal, Juan 17, valga la redundancia, dice el Señor Jesús desde el 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es, ¿cómo crezco en santidad? Leyendo la palabra, porque me va a mover, mi espíritu se va a edificar, a llenar, y me voy a empezar a conducir inconscientemente de acuerdo a la palabra de Dios, hablando humanamente, inconscientemente, pero es espiritualmente, la palabra va a estar moviendo mi vida. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso, parafraseando el Salmo 119, el verso 15: estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Y ahorita ando ahorrando para una Biblia que se llama Biblia en 90 días. Es igual de Génesis a Apocalipsis, pero está estructurada que en un día se leen varios capítulos y en 90 días barre uno toda la Biblia. Hay muchas ayudas hoy día para ello, y es necesario también pues siempre estar motivándonos para crecer en la palabra de Dios, que eso nos mueve a ser santos como yo soy santo, de acuerdo a lo que dice el Señor. Concluyendo, nos tengamos presentes en nuestra vida los 3 componentes de la santificación: la obra de la libre gracia de Dios para restablecer nuestra imagen a la imagen de Dios, para hacernos aborrecer el pecado, para vivir piamente. ¿Qué la hace posible? El Evangelio de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, inmensa la obra de Cristo en la cruz, y el medio para crecer en santidad, la Sagrada Escritura. Dice un himno: vivir por Cristo en pureza y verdad, siempre agradarle con todo mi afán, dándole gloria y continuo loor, es ofrendarle mi ferviente amor. Vivamos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, hermanos, y pues siempre yo termino, después de ver la palabra y de ver que proclama Cristo, pues hago la invitación: si hay alguien que nos visita y que no conoce a Cristo, lo invito a orar conmigo para entregar su vida al Señor, el control de su vida al Señor, y empezar a crecer en santidad. Si alguien desea hacerlo, ahí en su lugar, de todo corazón puede orar, o para renovar sus votos, tengamos esta oración para pedir que el Señor nos cambie la vida y sea Cristo el motor de nuestra vida. Oremos. Padre Santo, bendito, gracias por tu palabra revelada que nos indica cómo vivir en santidad, y el único medio es Cristo Jesús.
Y en esta hora, Padre, te pido perdón porque reconozco que soy pecador, ruego tu misericordia, reconozco que tú, Padre, eres Dios y enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario y a llevar en su cuerpo el castigo que yo merecía. Ayúdame, Padre, gracias por este regalo de vida eterna, te pido tu fortaleza para vivir en santidad y te agradezco que Cristo murió por mí, lo recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de el Cordero que murió por mí, Cristo Jesús. Amén.